Muy buenas compis, verás, quiero hacerte una serie de 4 vídeos, este sería el primero, donde te voy a resolver las preguntas de test que hubo en el examen del Estado el 12 de febrero de 2022. En este caso vamos a empezar por las preguntas de auxiliar de promoción interna y donde te he hecho pues una recopilación de las preguntas solo de mi parte, lógicamente, la parte de ofimática, y bueno, la intención es ayudarte a resolverlas, darte una explicación, ver el nivel de dificultad que tuvieron y en definitiva pues aprovechar para ver si tenemos que mejorar en algo, incidir en algo, en el caso de que tuvieras que preparar de nuevo este examen. Es verdad que lo que he hecho ha sido pues extraer del examen oficial, de este examen, como te digo que fue el 12 de febrero, extraer solamente las preguntas de ofimática, con lo que la numeración no va a coincidir con la numeración del examen oficial. Por ejemplo, esta pregunta 16, pues en este caso, esta pregunta 16 del examen oficial, en este caso va a ser la pregunta número 1, pero bueno, este documento te lo puedes descargar con sus respuestas que te he puesto al final, con la numeración adecuada para este documento, con lo que no vas a tener problema a la hora de seguirlo, ¿de acuerdo? Intentaremos también al final del vídeo pues sacar algunas conclusiones, a ver cómo ha ido esto, así que concéntrate y vamos, como te decía, en este caso con el examen de promoción interna. Bueno, pues aquí tenemos todas las preguntas de este examen que se hizo el 12 de febrero y en este caso de promoción interna. Un examen que a priori no debería tener demasiado problema para responder a la mayoría de las preguntas y lo primero que nos encontramos ese día fue con una pantalla, pues un pantallazo de Word, pues, donde aquí se ve pues una lista multinivel y un párrafo normal, y a partir de aquí pues ya empezaron a poner las preguntas que tenían que ver con la parte de Word, ¿vale? Vámonos con la primera. Dice: en Word, ¿cuál es el propósito del botón de la pestaña inicio marcado con el símbolo este de aquí? Estamos hablando de este simbolito que aparece, como dice la pregunta, en la pestaña inicio, ¿vale? De Word, este simbolito de aquí. Bueno, pues esto a priori es una pregunta de preescolar, una pregunta de dificultad baja, es de las primeras cosas que además se ven en el curso y en nuestro curso y en cualquier curso, la verdad. Y claramente es la B, donde dice que muestra marcas de párrafos y otros símbolos de formatos ocultos. Así que esta pregunta pues no tiene dificultad ninguna y no requiere prácticamente ninguna explicación. Vámonos con la pregunta número 2. Dice la pregunta número 2. En Word, ¿qué botón del menú inicio párrafo nos permite definir en un solo cuadro de diálogos el estilo y formato de número para cada nivel y subnivel en una lista como la mostrada en el documento? Estamos hablando de este tipo de lista donde los párrafos tienen diferentes niveles y tal. Bueno, pues esto es gracias al botoncito este que aparece aquí, que se llama lista multinivel. Es decir, esta herramienta que fabrica este tipo de estructura se llama lista multinivel. Tampoco tiene dificultad. A ver, cuando yo te digo que este tipo de preguntas no tienen dificultad, hablamos que no tiene dificultad para alguien, lógicamente, que se haya preparado el curso y que se haya visto pues la totalidad de los temas y se haya preparado en condiciones, porque lógicamente para alguien que pase por allí y diga, va, yo me voy a presentar, pues hombre, son preguntas que o tú te lo has estudiado o esto pues no es fácil de responder. En cualquier caso, para cualquier opositor que se haya preparado de forma completa esta parte, pues son preguntas de dificultad baja, la verdad. Bueno, pues esto claramente es la D de dedo, donde dice lista multinivel. Una curiosidad, este mismo tribunal llevaba años llamándole a esta estructura en el examen práctico lista ordenada. Le llamaban equivocadamente lista ordenada. Pero bueno, como el examen era práctico, daba igual cómo le llamaran, tú tenías que saberlo hacer y ya está. Pero realmente su nombre es, o el nombre que Word le pone es lista multinivel. Así que la pregunta número 2, la respuesta sería la D de dedo. Dificultad baja. Oh yeah. Vámonos con la pregunta número 3. Dice, ¿qué ocurre si aplicamos una sangría francesa de 1 centímetro al párrafo del documento de Word mostrado? Es decir, si a este párrafo de aquí se le mete una sangría francesa de 1 centímetro, pues tú que te has mirado este tema perfectamente en la plataforma, sabes que esa sangría le afecta a todas las líneas menos a la primera. Es decir, que Word le dará pues como un empujón de 1 centímetro a todas las líneas de este párrafo, salvo a la primera. La primera se quedará en
en su sitio. Así que en este caso la respuesta a la pregunta número 3 sería la A, porque dice que todas las líneas del párrafo, excepto la primera, tendrán un sangrado, ese empujón que yo te he hablado por la izquierda, de 1 centímetro hacia la derecha, es decir, desde aquí se empuja hacia la derecha, la sangría es por esta parte izquierda, pero el desplazamiento efectivamente es hacia la derecha. Así que la respuesta A para la pregunta número 3. Esa básicamente es la definición de una sangría francesa. Pregunta número 4. La opción de columnas de Word, es decir, necesitamos hacer columnas, ¿vale? Tenemos un párrafo normal, imagínate este párrafo de aquí, y necesitamos hacer columnas con él. Bien, ¿a qué pestaña hay que ir para crear esas columnas? Pues en la versión 2019 esa pestaña se llama Disposición. Aquí tendrías el botoncito de columnas, ya a partir de aquí de columnas ya puedes abrir el cuadro de diálogos, como puedes ver en el curso, ahí aprendes a manejar todo esto, pero efectivamente las columnas se hacen por la pestaña Disposición, ahí tienes este botoncito de columnas, así que la respuesta a la pregunta 4 sería la D de dedo, Disposición. Pregunta también de dificultad baja, salvo porque hay que memorizar las pestañas y es verdad que esto pues, es una cosa un poquito fea de estudiar, ¿no? Esto de que yo me tenga que saber en qué pestaña está cada cosa, dentro de la pestaña diseño que hay, dentro de la pestaña insertar con qué me encuentro, el camino para llegar a algo, pues esto es un poquito feo de estudiar. Y es que un examen así, pues efectivamente nos toca no solamente saber hacer las cosas, sino estudiar, memorizar dónde se encuentran todas las opciones. Un rollazo. Pues vamos con la pregunta número 5, que fue la última de este examen de la parte de Word. Dice, ¿cuál es el propósito de la función marca de agua de la pestaña diseño de Word? Efectivamente, aquí en la pestaña diseño, pues yo puedo fabricar con este botoncito que aparece aquí a la derecha una marca de agua, entrar en la parte de marca de agua personalizada para abrir el cuadro de diálogos. Insisto que todo esto se explica, si lo quieres ver completo, digo, se explica en el curso. Y bueno, pues tú ya sabes perfectamente que esto lo que le va a poner es una imagen de fondo o un texto de fondo. Cuando digo de fondo es, como dice aquí la pregunta, en segundo plano, para cualquier documento de Word, ¿de acuerdo? Es esa típica imagen ahí como difuminada o texto que aparece detrás así como difuminado, pues eso es una marca de agua, con lo que en este caso sería la respuesta C de casa, insertar una imagen o texto en el fondo de la página que se mostrará en segundo plano, esto es que se mostrará detrás, con respecto al contenido del documento. Así que de momento, si ese día estás bien concentrada y concentrado y te has preparado el temario completo, pues no deberías tener dificultad para responder a estas preguntas. ¡Qué nivel, Maribel! Bueno, pues a partir de aquí ya viene una pantalla también de Excel, nos pone el tribunal este tipo de pantalla, ¿vale? Es un Excel normal, aquí parece que hay unos números, aquí Pedro Pérez, muy bien, tal, unos numeritos aquí, fantástico. Y se supone que sobre esto pues hacen ahora otras 5 preguntas de Excel. Dice esta pregunta número 6, dice, desde Excel 2019 guardamos un fichero, el archivo normal que tengas, como plantilla. ¿Con qué extensión de nombre de archivo se almacenará el fichero o el archivo? Vale, pues Excel cuando guarda un archivo normal le da la extensión XLSX, pero cuando guarda un archivo de Excel como plantilla la almacena con la extensión XLTX. Esta T es lo que indica que es una plantilla. La T esta creo que viene de template, template, que significa plantilla en inglés. Así que respuesta B de Bilbao a la pregunta número 6. Perfecto. Vámonos con la pregunta número 7. Dice, en la hoja de Excel mostrada seleccionamos las celdas B2, B3 y B4. Estamos hablando de que se seleccionan estas. Mira qué detalle que ya las han seleccionado ellos para que no tengamos problemas y tal. Fantástico. Y ahora nos dicen, ¿qué pasa si tiramos de este piquito y tiramos 2 celdas hacia abajo? Vale, pues esto has visto en el curso que esto es lo que se llama una serie numérica. Excel lo que hace es calcular la diferencia que hay entre cada número, en este caso la diferencia es de 5, 5, 10, 15, con lo que claramente al arrastrar 2 celdas hacia abajo aparecerá aquí un 20 y aquí un 25. Excel continúa lo que se llama la serie numérica. En el curso verás que hay series numéricas que siguen o que se rigen por unas normas y también hay series de texto. En este caso, si nos vamos a la pregunta, veo que la respuesta número B de Barcelona dice el valor 20 aparecerá en la primera celda y 25 en la segunda. Así que claramente esta sería la respuesta a la pregunta número 7. Es verdad que yo ahora no me paro en el resto, pero hombre, es un buen ejercicio que tú ahora mires el resto de respuestas y veas por qué se descartan. Pues algunas porque son
absurdas, otras porque aunque sean un poquito tramposas pues les falta algo, ¿no? Pero bueno, yo voy directamente a la respuesta y el resto pues ya tú échales un vistazo claro, esta no podría ser porque esto no puede ser, pues, y esta porque le falta tal cosa, o esta porque, ¿vale? ¿De acuerdo? Es, como te digo, a la hora de preparar está muy bien que vayas a la que es correcta, pero que también veas por qué se descarta el resto. Esto te sirve mucho para el aprendizaje. Pregunta número 8. Dice, ¿qué fórmula emplearemos en la celda E2? Estamos hablando de aquí, ¿vale? Es decir, se supone que partimos de este Pedro Pérez y aquí en la E2, pues algo se ha hecho para que aparezca la frase destinatario, espacio, Pedro Pérez. Bien, entonces nos preguntan ¿qué fórmula se ha hecho en la E2 para que se muestre el valor de la celda D2 precedido de la palabra destinatario sin estas comillas que aparecen aquí, tal y como se muestra en la imagen. Vale, pues para construir esta frase tú sabes que tienes que usar la función concatenar o el ampersand, que sirve para lo mismo que la función concatenar. Existe, para hacer todo esto, existe la función concatenar, existe la función concat, terminado en T, y también existe el símbolo del ampersand, que es este simbolito que aparece aquí en las respuestas, ¿vale? Claro, para construir esta ya está descartada porque no se puede sumar un texto con la celda de 2, esto de las llaves pues ni idea, además aquí le falta un operador aquí en medio en caso de que se quieran unir, y la respuesta B claramente se ve cómo se mete entre comillas el texto que quieres añadir, ¿vale? Aparece destinatario entre comillas incluso con un espacio antes de cerrar las comillas y luego este ampersand que lo une a la celda de 2. Esta sería la respuesta correcta. La respuesta D pues parecería que puede ser un poquito correcta, pero le faltan las comillas a la palabra destinatario. Así que a nada que te hayas mirado este tema, verás claramente que es la respuesta B de Bilbao. ¿Qué le pasa a la pregunta número 9? Bueno, pues la pregunta número 9 yo creo que es de las primeras cosas que uno aprende en Excel. Esto está en el curso de preescolar de Excel, y es que para sumar las celdas G2, G3 y G4, como aparece aquí, esta, y que dé este resultado, aquí se suman estas tres, pues claramente se va a usar la función suma, y como cualquier otra función en el que interviene un rango, pues ese rango tiene que ir la primera celda, 2 puntos, y la última celda. Es decir, esto de sumar así con estas barras verticales pues daría un error como un castillo, esto de ponerle aquí un dólar en medio no tiene sentido tampoco, y aquí pues esto han hecho aquí una especie de fórmula Frankenstein que no tiene sentido, con lo que la respuesta B de Badajoz sería la correcta. Pregunta número 10, y en este caso última de Excel. Dice, en una hoja de Excel las celdas A1 y B1 contienen valores numéricos. Vale, imagínate que en la celda A1 hay un 8 y en la celda B1 hay un 3. Perfecto. Dice, la celda C1 contiene la siguiente fórmula sin las comillas. Dice, igual a O, y ahora empiezan a poner aquí tres condiciones. Vale, tú sabes que la función I y la función O lo que encierra entre paréntesis son preguntas. En este caso las preguntas son, ¿A1 es mayor que B1? A1 es igual a B1, A1 es menor que B1, ¿vale? Cuando la función I y la función O no se acompañan de la función sí, lo que devuelven es o verdadero o falso. Es decir, la función I y la función O solamente pueden devolver por sí solas, solamente pueden devolver la palabra verdadero si se cumplen las condiciones o la palabra falso si no se cumplen las condiciones. Claro, para que la función O devuelva verdadero, con que se cumpla una de ellas ya es suficiente. Vale, pues ¿qué ocurre? Que han puesto las tres posibilidades que puede haber entre dos celdas numéricas. O la A1 es mayor que la B1, o la A1 es igual a la B1, o la A1 es menor que la B1. Es que más opciones no puede haber. Con lo que, ¿qué ocurre? Pues que esto va a devolver verdadero sí o sí, siempre va a devolver verdadero. ¿Por qué? Porque alguna de estas tres se va a cumplir seguro. Entonces, estas dos que dicen falso, pues esta ya descartada. Y es verdad que la respuesta A podría ser correcta si no hubieran puesto este solo. Es decir, dice aquí, verdadero solo si la A1 es mayor que B1. No, esto puede dar verdadero también en caso de que la A1 sea igual a la B1, en caso de que la A1 sea menor que la B1. Es decir, esta palabra solo ya estropea el que la respuesta A sea la correcta. Y la B es la correcta ya del todo porque dice verdadero en todos los casos. Es decir, esta función
función siempre, sean los números que sean los que haya en la A1 y en la B1, siempre va a devolver verdadero. Bueno, pues esta pregunta número 10 no te voy a decir que tenga una dificultad extrema, pero bueno, tampoco es de las básicas. Insisto que a nada que hayas visto, en este caso en el curso, las funciones lógicas y hayas visto así en la clase en vídeo pues cómo trabajan estas funciones, esta pregunta deberías saberla responder. Es verdad que hay que jugar un poquito aquí con la sintaxis de la respuesta, porque este solo a priori podría parecer que es la correcta, pero luego ya cuando lees la segunda ves que no, que esta es mucho más correcta que la primera. En fin, yo entiendo que no solamente hay que saber pues eso, cómo trabajan las funciones en Excel, sino que además, ostras, en ese momento de nervios en los que lees y tal, pues hay que estar también ahí un poquito concentrado y concentrada para atinar con la respuesta correcta. Pero bueno, como te digo, esto no tiene una dificultad, esta pregunta, que podría ser hasta ahora un poco la más compleja de todas, no tiene una dificultad extrema ni mucho menos. Bien, pues empieza Access y de nuevo pues me vuelven a poner un pantallazo en este caso el diseño de una consulta con dos tablas, una serie de campos aquí y bueno, esta es la pantalla normal de Access, en este caso como te digo en el diseño de una consulta. Dice la pregunta número 11, en el diseño de una tabla de Access necesitamos una columna que permita solamente los valores de tipo verdadero o falso. ¿Qué tipo de datos asignaremos a ese campo en la vista de diseño de la tabla? Bueno, pues entre todos los tipos de datos que permite Access en sus campos, en las tablas, pues resulta, espérate que te llevo a una tablita por aquí de estos que tengan un campo de tipo si no, pues resulta que este tipo de campos que al final se muestran como casillas de verificación para picar si es que sí o no picar si es que no, son de tipo sí, no. Si me meto en el diseño de esta tabla, pues efectivamente veo que el campo suspendido, se llama así el campo, es de tipo sí, no. De entre todos los tipos de datos que tiene Access para sus campos, ya vimos en su momento que el que activa o desactiva una casilla de verificación, es decir, el que ofrece la opción de verdadero o falso, es el tipo sí, no. Dificultad baja también para esta pregunta, sobre todo porque ves el resto y dices imposible, o sea, no es de tipo hipervínculo, no es de tipo texto corto y tampoco de tipo número. Así que respuesta C de casa a la pregunta número 11. Pregunta número 12, en este caso también de Access. Dice, en Access queremos diseñar una consulta que lea los datos de una tabla y los añada como filas en otra tabla, es decir, creamos una consulta que coja registros de una tabla y se los lleve a otra tabla. Vale, pues si te pudiste ver el temario completo del curso, ahí vistes que había una serie de consultas llamadas consultas de acción. En ese caso, las consultas de acción las había de 4 tipos y concretamente la consulta de datos anexados es la encargada de hacer esta tarea que aparece en esta pregunta. No es una consulta de selección, que esas son las consultas normales que seleccionan registros pero no hacen nada con ellos, en este caso no se los lleva a otra tabla. No es una consulta de actualización porque las consultas de actualización lo que hacen es que modifican los datos de una tabla y tampoco es una consulta de creación de tabla porque no fabrica una tabla nueva, sino que añade registros de una tabla a otra. En este caso es lo que se llama la consulta de datos anexados, que es una consulta de acción. Respuesta B de Badajoz a la pregunta número 12. Dificultad baja, Si me pidieran hacerla, pues hombre, ya esto se complica tal, pero para responder a esta pregunta tipo teórica, no tiene que tener dificultad a la hora de hacerlo. Pregunta número 13. Es verdad que aquí se sube un poquito la dificultad, pero a nada que hayas visto los campos calculados en las consultas de Access, también la respuesta es clara. Porque dice así. Dice, en el diseño de la consulta de Access mostrada en la imagen, es decir, aquí, ¿vale? En esta consulta, donde hay el campo nombre contacto y luego está el campo nombre, este nombre contacto es de la tabla contactos, que está de aquí, y este nombre es de la tabla de ciudades, que la coge de aquí. Vale, pues dice... ¿qué fórmula debe introducir en campo para que se muestre una columna año registro que presente el año de la columna fecha registro? Es decir, me están diciendo que aquí, en esta parte de campo, yo fabrique un nuevo campo que haga una fórmula. El contenido de la fórmula es lo de menos, pero lo que necesitan es que haga una fórmula basada en el campo fecha registro, es decir, que averigüe el año de este campo fecha registro. Bien, lo más importante para un campo calculado en una consulta de Access, como vimos aquí en este capítulo de consultas, en este apartado que dice campos calculados, es que un campo calculado comienza con el nombre que le vayamos a dar. Es decir, el nuevo campo que nos vamos a inventar se llama, en este caso, año registro. Es un campo que no está en la tabla y que nos inventamos de pronto en la consulta.
Así que como vimos aquí en el curso, dice que debe comenzar con el nombre que le vayamos a dar, seguido de 2 puntos. A continuación de los 2 puntos ya haces la fórmula que sea. Habrá fórmulas más simples, más complicadas, pero teniendo en cuenta que cualquier campo existente que se use en esa fórmula deberá ir entre corchetes. Y aquí pues te ponía ahí un ejemplo, y aparte que hacíamos pruebas en la clase en vídeo, pues hacíamos pruebas de cómo hacer campos calculados. Es decir, cualquier campo calculado que se vaya a poner en una consulta debe ir primero el nombre de ese campo que nos inventamos, 2 puntos, y a continuación la fórmula. Si en esa fórmula intervienen campos de la tabla, esos campos tienen que ir entre corchetes. Vale, pues si seguimos esa norma en la pregunta número 13, la única que cumple esa norma es la respuesta A. Aquí después del año registro le ponen el símbolo igual, esto para Access va a ser que no. Luego en la respuesta C dice año registro y luego entre llaves, y luego aquí pues ponen año 2 puntos, cosa que no tiene nada que ver con el nuevo nombre que le quieren dar. En este caso la respuesta A dice año registro, ese es el nuevo nombre, 2 puntos, y a continuación la fórmula. Que tú no sabías que la función año en Access saca el año de una fecha, vale, pero esto no me impide saber que la respuesta era la A, porque además cumple que el campo fecha registro, que sí que existe en la tabla, va entre corchetes. Así que siguiendo las normas de un campo calculado en las consultas, cuidado que los campos calculados en los informes son distintos, en los formularios son distintos, pero en las consultas es así, la respuesta sería la A de Antonio a la pregunta número 13. Venga, vamos a ponerle a esta dificultad media altita, vale, muy bien, pero totalmente asequible. Pregunta número 14, dice, desea establecer un vínculo entre las tablas contactos y ciudades a través de los campos nombre ciudad y nombre para que al diseñar una consulta aparezca automáticamente esta referencia entre tablas, como se muestra en la imagen. ¿Qué elemento de Access proporciona esta funcionalidad? A ver, claramente están hablando de cómo relacionar tablas. Es decir, para que luego cuando yo haga una consulta estas dos tablas ya aparezcan relacionadas, previamente en la herramienta que tiene Access pensado para ello, que son las relaciones entre tablas, se ha tenido que crear este vínculo. En este caso, pues como ya vimos en el curso, esto es una relación de 1 a varios, donde esta sería la tabla principal y esta sería la tabla relacionada. De ahí lo del 1 y el infinito. Así que, salvo que te bloquees, salvo que te líes leyendo la pregunta número 14, la respuesta claramente es la A, relación entre tablas. Ni es compactar base de datos, ni es una regla de validación, ni es analizador de rendimiento. Pregunta número 15. Esta es un poquitín más delicada, aunque la respuesta es fácil de averiguar, más que nada por descarte. Verás, dice, estamos en la vista preliminar de un informe de Access. Me están hablando de esto, es decir, esto es un informe de Access, más o menos bonito. Bien, vale, aquí tenemos el listado. Ok, y dice, queremos exportarlo. Vale, ¿cuál de los siguientes formatos de exportación no está disponible? Hombre, pues vimos que se puede exportar perfectamente a una hoja de cálculo de Excel, que se puede exportar perfectamente y se puede convertir un informe en un PDF para luego poderlo enviar por correo electrónico o algo así, y por supuesto se puede exportar a un documento de Word. La opción que no ofrece Access para exportar sería exportarlo a Visio. Para los que no sabéis qué es Visio, bueno, pues por curiosidad, Visio es un programa que también está incluido en el paquete de Microsoft, que sirve, pues mira, para hacer esquemitas, diagramas de flujo, sirve para diseñar organigramas, diagramas. Bueno, la gente que maneja Visio pues lo utiliza para todo, para hacer esquemas de una red informática. Y bueno, en cualquier caso era, pues no sé, relativamente fácil descartar la A de Visio al no tener demasiado que ver con un programa pues de un listado de base de datos, como sí que es Access, ¿no? A la hora de exportar un informe, pues puedes hacerlo desde muchos sitios. Una vez que tienes el informe abierto, te puedes venir a la pestaña esta que dice datos externos, y aquí tienes un grupo que dice exportar, y hay varias opciones. Claramente, pues que tienen que ver con el paquete de Office, digamos, pues está Excel. Por supuesto lo puedes convertir a un PDF. Si entras aquí en esta opción de más, pues entre otras te encuentras con Word. Puedes exportar el informe incluso a otra base de datos de Access. También si te acercas al nombre del informe en este panel de navegación de la parte izquierda y le das con botón derecho, pues también aparece la opción de exportar, donde hay un montón de formatos para exportar, pero en cualquier caso la opción de Visio no aparece. ¿Es dificultosa esta pregunta? Hombre,
Hombre, pues sí, ¿por qué? Porque te tienes que memorizar cuáles son las opciones a las que puede exportar Access un informe. Tienes que estar ahí pendiente de un montón de cositas y lo podían haber puesto mucho más complicado y meterlo de lista de SharePoint, documento HTML, en fin. Entiendo que la dificultad de este tipo de preguntas estriba en tenerte que saber, en tenerte que memorizar todas las opciones, en este caso de exportación de Access. Yo creo que más o menos sabiendo que a Excel sí se puede exportar, a Word también y por supuesto convertir un informe en PDF también, pues hubiéramos descartado ya la A. Así que respuesta correcta sería la A la pregunta número 15. Bien, luego pues como en todos estos exámenes, pues hay una serie de preguntas de reserva y de la parte de ofimática había dos. La pregunta número 1 de reserva era: ¿cuál es el procedimiento para insertar una nueva hoja en un libro de Excel? Aquí de nuevo la dificultad está en memorizar el camino para hacer algo. Esto es lo típico, que es muy sencillo de hacer, pero que el rollazo para un examen de este tipo es que lo tienes que memorizar el camino, porque de vez en cuando les gusta poner preguntitas de este tipo. Y esto no es otra cosa que empollar. Es muy feo, porque Excel, Word, Access es muy chulo para practicarlo y muy feo para estudiarlo. Pero bueno, la parte buena es que no tienes para responder a estas preguntas, no tienes que ser un gran experto en Excel, sino que bueno, te toca estudiar un poquito. En este caso, si te vas a un Excel, te darás cuenta que en la misma pestaña inicio, en este grupo que pone celdas, aquí en este grupo que pone celdas, tienes este botoncito de insertar, donde entre otras cosas te permite insertar hoja. Con lo que este sería el camino, es decir, pestaña inicio, luego dentro de la pestaña inicio está el grupo celdas y dentro del grupo celdas me encuentro ya con el comando insertar y dentro del comando insertar ya me encuentro con insertar hoja. Es verdad que desde la pestaña insertar pues no aparece la opción de insertar hoja de cálculo, cosa que por supuesto ya vimos en este primer capítulo de Excel, donde yo aquí en este punto te contaba las diferentes maneras de insertar hoja y una de ellas era a través de este desplegable de insertar dentro del grupo celdas de la ficha o pestaña inicio. Y todo esto para decirte que la respuesta correcta sería la B. ¿Es complicado responder este tipo de preguntas? Sí, la verdad, si no te estudias el camino y las opciones que hay en cada una de las pestañas del programa. Porque en este caso incluso la respuesta A pues puede ser bastante atractiva por aquello de insertar, ¿no? Pues desde la pestaña o ficha o menú, en este caso como dicen, insertar, hoja, tal. Bueno, vale, pero la realidad es que no, que se hace desde la pestaña o menú inicio. Respuesta B de Barcelona para esta primera pregunta de reserva. Y la segunda pregunta de reserva, solamente, insisto, de la parte de ofimática, era de Access, donde dicen: en Access 2019, en el diseño de las tablas, una de las propiedades de los campos es texto de validación. Ya vimos todas las propiedades de los campos, una era regla de validación, otra era texto de validación y resulta que texto de validación es el mensaje de error que le sale al usuario si no cumple la regla de validación. Con lo que en este caso claramente sería la respuesta C. Esto es una pregunta para mi gusto de dificultad baja. Insisto, por favor, de dificultad baja para cuando te preparas el temario en condiciones. ¿Dónde sería la respuesta C de casa, que dice: es el mensaje de error que aparece cuando se escribe un valor prohibido por la regla de validación. La A no sería, porque es la regla de validación, esto es otra propiedad diferente, la máscara de entrada es otra propiedad y la lista de valores admitidos en el campo que se despliega al rellenar datos, pues esto hace referencia a un cuadro combinado cuando se despliega. Así que respuesta C de casa. ¿Conclusiones de este examen? Hombre, pues la verdad es un examen bastante asequible. En promoción interna no hay esa necesidad de cribar a tanta gente como sí que la hay en los exámenes de libre, y perfectamente de las 15 preguntas que había de ofimática en este examen más las 2 de reserva, 17 en total, tranquilamente con una buena preparación, 15 como mínimo se podían haber respondido sin problema. Es verdad que en un examen entran ya otros factores, que eso ahí pues ya hay que cuidarlos también, pero da mucha rabia cuando luego llegas a casa, ves el examen y dices: joder, ¿por qué fallé yo en esta? Pero si esta era muy fácil, tal. Pues porque ese momento es ese momento y también hay que prepararse para ese momento. Como yo te fomento mucho en el curso, esto no va solamente de estudiar, sino que esto va de tener la mente muy limpita, muy sana y muy preparada para un momento tan estresante como es un examen, y encima a contrarreloj. Otra conclusión es que parece que para promoción interna pues les ha gustado poner como un pantallazo de Word, otro de Excel y otro
de Access, que sinceramente no hubiera sido necesario porque las preguntas se podían responder perfectamente sin tener delante estas pantallas, ¿no? Pero bueno, lo han querido hacer un poco pues para intentar que las preguntas sean más comprensibles o algo así. Pues nada, compis, que como te decía al principio, iré haciendo esto mismo, iré resolviendo las preguntas del examen que hubo el 12 de febrero, también para estabilización, para la prueba de estabilización, para auxiliar C2 por libre y para administrativo C1 por libre. Que ahí ya te digo que la dificultad sube considerablemente. Bueno, pues cuídate mucho y chao pescado.